Le has dado play al episodio 130 de Gente que hace cine. Junto con este te ofrecemos entonces 130 contenidos, conversaciones que pasan por una buena cantidad de oficios del cine para que aprendas de cine como nosotros, conversando con sus creadores. Siempre ando en bermudas y gorra y caminando por ahí, compartiendo con la gente, gamineando un poco. Y aún lo sigo haciendo. Bueno, en esta etapa no he podido hacerlo tanto. En esta etapa de glamour. De glamour. No, lo malo y lo bueno, todo tiene bueno y malo, pero claro, lo malo de que La Jauría ha sonado tanto y ha salido en medios, es que mi vecina ya sabe qué hago en la vida, ¿sí? Antes era, este man, sí, por ahí parchado, ¿qué hace? Tiene familia y todo, quién sabe qué va a vivir este man, de qué vive. Pero ahora ya saben, pero bueno, vamos a ver cómo nos topa esa realidad en Ibagué ahora. Pero entonces lo que yo hice fue habitar las calles y demás. Él es Andrés Ramírez Pulido, director de la película La Jauría. Su película fue la ganadora del Grand Prix de la Semana de la Crítica 2022 en Cannes y también del premio SACT, otorgado por la Sociedad de Autores de Francia. El Grand Prix ha sido obtenido por directores tan emblemáticos como Alejandro González Iñárritu o Santiago Mitre. Es decir, yo siempre digo, si voy a hacer una película y le voy a invertir 5 años de mi vida a una película, tengo que hacer una película que me guste. Es decir, tengo que hacer una película que me emocione. Tengo que hacer una película donde sienta placer verla. Ahora, llegar a hacerla es otra cosa, ¿sí? Y es mucho trabajo. Pero digamos, hoy en día hacer una película, bueno, no es tan difícil como antes, hace unos años, pero para mí yo digo, pero hacer una buena película sigue siendo un buen reto porque es algo artístico, ¿no? Nos reunimos con Andrés, la entrevista la grabamos en Toc Toc Comunicaciones. Gracias, como siempre, Diego Cantor, que se pone la 10 para prestarnos ese espacio y pues para cuadrar todo el tema de los invitados. También a Jorge Forero, que es director y productor y trabaja en la promoción de la peli. En fin, nos sentamos a hablar con Andrés, por supuesto, de La Jauría, de su ópera prima, de sus premiados cortometrajes que se llaman El Edén y Damiana, que fueron estrenados en Berlín y en Cannes respectivamente y también fueron inspiración para la película. Pero como siempre en Gente que hace cine fuimos un poquito más allá, hablamos de su vida en Ibagué, de cómo este cineasta bogotano terminó viviendo por allá en esa región de Colombia y cómo fue encontrando en las calles, en las conversaciones con los jóvenes, en conocer su realidad, el material para expresarse y construir un camino que pues por lo que hemos visto va súper interesante. La charla fue bacanísima, le agradezco también a Dante Álvarez, estudiante de la Escuela Nacional de Cine, que me acompañó ese día, tomó fotos, incluso hizo unas preguntas adicionales que si te interesaría oír podrás recibir si te inscribes en nuestra newsletter haciendo scroll down al final de nuestra web en gentequehacecine.com. No se diga más, te invito a que te sientes conmigo a charlar con el autor de La Jauría, película que si estás escuchando este podcast por acá en octubre de 2022, pues la puedes ver en salas. Recuerda, el éxito de una peli local, independiente, nacional como esta depende de esos primeros fines de semana y de la primera semana en salas. Así que allá te esperamos. Episodio 130 de Gente que hace cine arranca aquí. Hemos hablado con varios directores en este podcast que están en la etapa en la que estás vos en este momento, que es como, pucha, todos los días hablando de la película una y otra vez y volver a presentarla y volver a presentarla y volver a presentarla. Creo que no hay una cátedra, ni un seminario, ni un diplomado que prepare a los directores y directoras para este momento. Como, es verdad. Oye, o sea, te preparan toda la vida para hacer la película, presentarle toda la cosa, pero para hablar una y otra vez de la película en tantos escenarios. ¿Cómo te ha ido con eso? Sé que es agotador. No, yo lo tomo con una actitud de decir, voy a meterle la misma pasión y la misma fuerza a esta etapa con la que he hecho otras. Y obviamente esta etapa es desgastante, es un poco abrumador, es decir, la repetición, lo que tú dices, o el diálogo, claro, el diálogo con algunas personas, obviamente si han visto la película es algo chévere, pero hay personas que no han visto la película, periodistas que están descontextualizados de lo que es el cine, te empiezan a preguntar otras cosas que uno dice, ¿qué te respondo? Es decir, anécdotas como, ¿qué es lo más chistoso que le ha pasado en un rodaje? Es decir, y yo me quedé en silencio con el periodista. Una pregunta de las de y le dije, uy, no sé, se la debo porque no sé, es decir, ahora
No estoy pensando en eso ahorita. Claro, claro. Pero intento, pues, verle el lado como el propósito a todo. Entonces... Sí, como yo me busqué esta vuelta. Claro, es mi oportunidad. Sí. Tengo la pantalla, tengo la gente, la atención. Claro. Y intento lo mismo que en todos los procesos. Pues, estoy con otra persona que está interesado por X o Y razón. E intento poner lo mejor de mí y obviamente a veces fluye más que en otros momentos, ¿no? Sí. Y creo que el otro tema es ¿qué cambia en el discurso de la película cuando llegas a esta etapa? O sea, en algún momento tú tenías como tu pitch de un minutico antecito cuando estabas en todos los pitch. Hace varios años. Sí. Y ahorita cuando vuelves a contar la película, ¿qué ha cambiado? Yo creo que lo que cambia a veces no es el pitch, es decir, la historia, sí. el storyline ahí, sí. sino cambia es todo el discurso de por qué dice la película y demás. Pero en mi caso, es decir, digo en un caso general, porque, a ver, yo lo que creo es que cuando nace una película, nace una semilla en tu mente, ¿no? Es un germen que nace en tu mente y luego tiene que pasar una transformación y una mutación en muchos estados, como escritura, luego imágenes, el rodaje, las personas, la toma de decisiones. Y luego todo eso se va a materializar en una película de 90 minutos con unos diálogos. Y lo que era tu germen comparado a lo que es esa película, me pregunto es ¿qué distancia hay entre ese germen y lo que es la obra en sí misma? Y yo digo que el gran éxito o digamos, la gran satisfacción de un autor es que la distancia entre esas dos cosas sea mínima y se parezca o huela o sepa, digamos, haya algo de ahí del uno al otro. Pero esa distancia y esa verdad solo la sabe el autor. Porque hay películas que se transforman en otra cosa y luego el autor crea un discurso de esa obra. Y ahí es donde ahora empiezan a hablar de otras cosas que, claro, uno también en el quehacer descubre por qué hizo la película. A veces hay muchas cosas inconscientes en el proceso creativo que salen a flote. Pero digamos, en el caso de La Jauría, yo sí siento que ese germen y lo que es la obra en sí misma, que para mí la obra en sí misma debe defenderse solita, para mí tiene el sabor que quería encontrar. Entonces me siento satisfecho con eso. ¿Cuál es la etapa en la que empieza a germinar esa idea? De La Jauría. Sí. Digamos que La Jauría empieza a germinar. Es que es muy difícil desprender los cortos del largo. Digamos. No, para nada. O sea, aquí... Claro. En este momento suena un pedacito de El Edén. Uy, más que esto acá, ¿no? Esto era como que una discoteca, ¿no? Paré un salón también, pero tira más a discoteca. Es primero El Edén, ¿sí o no? Primero El Edén. Y sí. después... Y después Damiana. Damiana. Pareciera que hay un universo o una preocupación sobre temas que suceden en un universo de jóvenes apartados o aislados por algunas condiciones particulares. Me imagino que cuando estás en El Edén, de alguna manera también ahí está La Jauría. Sí, inconscientemente está La Jauría. Digamos que todo el proceso comienza cuando yo me traslado a vivir a Ibagué. Y yo me traslado a vivir a Ibagué por el amor. Realmente. Ah, vea pues. Y por una decisión también de vida, porque yo viví, crecí, estudié en Bogotá. Vos sos de la Nacional, Yo soy de la Nacional, sí. Y luego, pues, cuando uno siempre sale de la universidad medio perdido en qué va a hacer, y entonces termina haciendo cosas que no le gustan. Yo fui asistente de dirección de comerciales, de publicidad un tiempo. Y dije, no, esta vaina no es lo mío. Y a la par, bueno, conocí a Joana Agudelo Sousa, que es mi pareja, es mi esposa ahora, pero también es mi socia en Valiente Gracia. Ella es artista plástica de la Universidad del Tolima. Bueno, cuando nos conocemos ahí, amor adolescente a todo dar. Yo venía llegando de Argentina y venía con una historia de un corto de unos pelados que ya no me acuerdo ni de qué va, pero iba a ser mi tesis de la escuela. Y pues Joana es de Ibagué, entonces yo dije, bueno, chimba filmar por allá, vámonos para allá. Y como que se unió todo, es todo artístico y el amor y todo. Y entonces me fui a Ibagué a hacer esta historia que se llama Mirar hacia el Sol, que es un corto que iba a ser la tesis de la Universidad Nacional.
pero luego no terminó haciendo la tesis porque yo tomé como opción de grado la maestría en escrituras creativas. Ya. Pero aún así dijimos, vamos a hacer el corto. Y pues fue un corto de ensayo y error. Para mí todos los procesos son ensayo y error, pero también muy autogestionado. Me acuerdo que, no sé, pantalones y camisas Monarca nos dieron 500,000 pesos, no teníamos plata. Terminamos el rodaje en Alvarado, Tolima, lo hicimos en Alvarado, y nos tocó reunir monedas para devolvernos en flota a Ibagué. Wow. Y se unió Eso también... solo te ha pasado a vos en el cine fresco. No, y terminaron igual uniéndose al proyecto, pues personas también de Ibagué que estaban, que en ese momento estaban intentando también hacer cine, muy queridas también, y como un grupito ahí pequeño, como inexperto, pero apasionado en hacer eso. Y también ahí como director empecé a probar cosas que me interesaban, ¿no? La dirección de actores, no sé, como muchas preguntas que el director se puede hacer frente a lo que le interesa filmar. Y te encuentras con una región. Aquí y allá era como donde está el DJ, ¿no? Donde mezclan la música y acá todos andando, parchados, ¿no? Sí, mira que era como barandas. Muy poco contada. En el Sí, cine. así es. No, y mira que mucho se va a filmar allá. Es decir, se va a filmar a Honda, Melgar, que está todo el valle del río Magdalena. Pero son historias de otra gente que va Claro, que va eso es lo que para allá. digo. Se hace mucha cosa, pero como de miradas externas que toman como el paisaje y se van y chao. Como Fíjese una, aquí, una chao. región de tránsito, pero Ajá, una ajá, región que se ajá, cuenta, que es lo ajá. que me parece bacano que... Mejor dicho, la sensación que yo tuve cuando vi los cortos, el Edén lo había visto cuando estaba en Retina Latina, Ya. y me dio mucho gusto cuando hice como el match de, wow, este man lo hizo, y bueno, y qué bonito también que la piscina vuelve y aparece Ajá. en la jauría. Me sucedió algo similar a lo que me sucedió, digamos, como con Iván Gaona. Ya. Que es como, pucha, esta región suena, tiene un acento. Ajá. Como que bacano escuchar unos neas que no hablen paisa, sino Sí, que hablen sí. tolimense. Listo, bueno, pero continúa la historia. No, y ahí lo que dices es verdad. Me encontré, claro, con un paisaje, digamos, no solo viendo el paisaje como visual, sino sonoro. Claro, un grupo de adolescentes, personas, y lo que yo hice, y que creo que sí es muy espontáneo en mí, es habitar y vivir el lugar, digamos. Y también por eso me fui un poquito de Bogotá, porque Bogotá para mí era un poco rudo, no sé, como encerrado un poco yo, y lo que hizo Ibagué fue como liberarme un poco. Entonces yo en Ibagué siempre ando en bermudas y gorra y caminando por ahí, compartiendo con la gente, gamineando un poco, y aún lo sigo haciendo. Bueno, en esta etapa no he podido hacerlo tanto. En esta etapa de glamour. De glamour. No, lo malo y lo bueno, todo tiene bueno y malo, pero claro, lo malo de que la jauría ha sonado tanto y ha salido en medios, es que mi vecina ya sabe qué hago en la vida, ¿sí? Antes era, pucha. Este man, ¿Qué sí, hace? por ahí parchado, ¿qué hace? Tiene familia y todo, quién sabe qué va a vivir este man, de qué vive, pero ahora ya saben. Pero bueno, vamos a ver cómo nos topa esa realidad en Ibagué ahora. Pero entonces lo que yo hice fue habitar las calles y demás. Y sí recuerdo a encontrarme, ahora Joana también viene de un barrio, digamos, de Ibagué, que es un barrio periférico, popular. Entonces eso nos permitió, pues me permitió conocer como ese mundo que yo también en Bogotá, vengo de ahí. Yo en Bogotá crecí en Puente Aranda, en el barrio La Pradera, pegado al Galán. Estudié, como mi estudio es escuela pública, colegio público. Estudié en Venecia, en San Vicente, en Fátima, que es al sur de Bogotá, en un colegio técnico. Entonces, nada, como que yo siempre he habitado como en lo popular y de barrio popular. Y hay algo que sí me impactó cuando llegué a Ibagué, fue, digamos, cómo la vegetación tropical hace parte de la ciudad y cómo está rodeada de ese digamos, obviamente no es selva y para nada, pero de sí como muy la ciudad y las fronteras entre esta vegetación tropical y aún en el sonido. Hay lugares donde en Ibagué te sientas a hablar así como estamos aquí y no nos podemos escuchar porque las chicharras a la caída del sol es una cosa impresionante. La humedad. La humedad está presente, ¿no? Como esa frontera urbano-rural está mezcladita. Total, uno como Rolo que va a Melgar y Girardot dice, qué calor aquí, suda. Pues digamos, Ibagué no es lo mismo, pero pues uno se acostumbra a vivir en ese calor, en esa humedad. Y para mí eso fue muy importante, como empezar a habitar allí.
Y recuerdo una imagen que me marcó mucho, que es ver adolescentes vagando por las periferias y las carreteras, sobre todo la variante de Ibagué. Y me pareció una imagen como cinematográfica y fascinante decir, bueno, ¿qué hacen estos chicos? ¿A qué se dedican? ¿Qué es lo que hacen? Y rápidamente, como Johanna venía de esos contextos y demás, empezamos a conocer chicos, adolescentes que, bueno, vienen de X o Y contexto, pero empecé a ver vidas muy fuertes, también marcadas por todos los temas que abordan mis películas. Y lo que yo empecé a ver es que muchas cosas de sus vidas eran ecos de inquietudes personales que traía conmigo sobre mi adolescencia, mi juventud, mi relación con mi padre y demás. Y entonces ahí creo que se fue formando lo que es el Edén, lo que es Damiana y lo que es La Jauría, ¿no? Escuchen lo que nos rodea. Solamente estamos nosotros en este lugar. Escuchen su respiración. La tierra absorbe toda esa energía negativa que hay en nosotros. Conocer a los demás, está solo, fuera de nuestros puntos comunes, donde más podremos hallar. Mira que estás hablando de una cosa que se lo escuché, creo que fue a Franco Loli alguna vez, y decía, no, pues, como cuando uno se hace esas preguntas sobre el director, qué debe hacer, qué herramientas debe tener, y él hablaba como de estar, observar y como habitar. Bien, y eso es precisamente lo que te conecta, ¿no? ¿Cómo haces para que estos pelados que habitan tus cortos y tu película no sientan que es esta mirada de un externo citadino, capitalino, burgués, y cómo entablar un diálogo cercano para que después puedan habitar tus historias? Claro, de entrada podría verse como tú lo dices, porque claro, por mi acento, por mi manera de vestir o demás, pero rápidamente creo que mi manera de habitar ese lugar, de la sinceridad, de estar allí, de habitar. Ahora, yo vivo en Ibagué hace 7 años y pues yo creo que ya me siento más de allá que de aquí. Y nunca me he sentido distinto a lo que son ellos y a esa realidad y al cohabitar y el decir las dificultades que han tenido y que son similares a las que yo he tenido, ¿sí? Y hay algo que sí ha marcado el proceso bastante, es que cuando yo estaba buscando la locación para el Edén, en una vereda que se llama El Totumo, y estábamos como perdidos en una trocha, vi 30 adolescentes calvos haciendo ejercicio en medio de la vegetación, en una piscina, y dijimos, wow, ¿qué es este lugar? Intentamos entrar, no nos dejaron, pero descubrimos que era una fundación donde habían chicos en proceso de desintoxicación de drogas, como en tratamiento, ¿no? Y yo le dije a Johanna, bueno, tenemos que intentar entrar aquí. Ahí estabas hablando del Edén. Ahí estaba hablando del Edén, que ya tenía un guión y tenía esta imagen de 2 chicos que vagan por la carretera y se encuentran y irrumpen en un balneario. Para mí en ese momento era un balneario abandonado y como que matan el tiempo ahí. Y se despiertan cosas de su pasado y el mismo lugar. De eso era una idea de ficción, digamos, un imaginario mío de ficción. Y obviamente aterrizando con esas imágenes que había visto de los chicos, de vagando por las carreteras y demás. Pero claro, en el proceso ya del quehacer me encuentro con este lugar y dije, bueno, está fascinante. Y empezamos a idear talleres de arte y de cine para los chicos para poder entrar en este lugar, para decir, oiga, hagamos estos procesos. Déjeme entrar, sí, déjeme y les ofrezco esto. Sí, eso. Y mostremos películas y demás. Y llevamos 6 años haciendo estos procesos intermitentes realmente, buscando apoyos también locales, del ministerio y demás. Y tanto que hemos invitado, digamos, Víctor Gaviria nos acompañó alguna vez, mostró La Vendedora, fue a hablar con los chicos. Ya en la época de pandemia tuvimos a Laura Mora, Simón Mesa, Franco Loli mostrando sus películas y hablando con los chicos online. Bien. Y hemos mostrado películas que nos fascinan a nosotros. Y todo eso nos abrió un nuevo mundo. Y lo que me ha pasado durante esos 6 años es que la manera en que yo me he relacionado con esos chicos está lejana a esa manera citadina y, ¿cómo poder decirlo? Digamos, del mundo occidental, de la ciudad, claro, como de esas barreras, de estudio, ¿no? De esas barreras. Yo voy a hacer algo contigo. Claro, pero realmente el habitar allá
nos quitó esas barreras sociales, económicas y culturales que tenemos en la calle, de que este es el chico de la calle y yo soy el chico de estrato medio y allá hay un chico y allá hay un señor de la camioneta. Entonces, allá todos éramos iguales, porque allá, digamos, hasta la manera de vestir de ellos, claro, tienen uniforme y demás, pero nosotros no solo hacíamos los talleres, sino nos quedábamos a jugar voleibol, a echar piscina con los pelados, a escucharlos. Y tanto que era como los líderes y las personas era, oiga, ¿cuándo van a venir que los pelados quieren que vengan? Digamos, inconscientemente lo que hicimos fue crear una relación del tú a tú, de la otra edad, mirándolo a los ojos y conocer al pelado, no por esas etiquetas sociales que nos como ponemos, persona, sino como persona, punto. Y eso dije, quiero que eso esté en mis películas. De ahí salieron, de este ejercicio, ¿salió alguno? Muy difícil, no, muy difícil. Intenté, pero es difícil trabajar con chicos que están en estos procesos porque están bajo protección de derechos, del bienestar familiar y demás. Lo intentamos. Bueno, hay muchas historias alrededor que podría contar, pero no, digamos, ellos, la mayoría fueron como inspiración para luego llevarlo esto al cine. Bueno, pero eso está bonito porque son como estas, como colaterales. En la búsqueda de la construcción de tu obra, terminas haciendo cosas que pueden beneficiar a otros, que creo que a veces pasa, no sé, de pronto en el documental, ¿no? Como yo conté tu historia y pues nada, probablemente pues la vida hace que me olvide de ti, ¿sí? Y tú verás qué pasa, porque pues igual no puedo tener una relación de conexión pues contigo como personaje, no sé. Es bien complicado eso es complejo. Y eso lo estás empezando a vivir ahorita complejo. Porque estás llevando a estos manes, o sea, te llevaste a San Sebastián al protagonista. Sí, ¿A dónde los estuvimos en Cannes también. Pero mira que el proceso para mí, es decir, creo que la mirada de afuera es un poquito una mirada más juzgadora. Que como yo me siento en el proceso con mi relación con los chicos, porque ha sido un proceso para mí muy orgánico y muy también humano con los chicos, de conocer su realidad en estas fundaciones y demás, y luego los cortos me han enseñado también de cómo entablar mi relación con los chicos, de saber que, claro, puedo tener una amistad con ellos, pero también estamos haciendo, digamos, una ficción, una película que nos convoca a un trabajo concreto, y yo, digamos, los chicos de La Jauría les dije, mire, esto es un viaje, les voy a proponer un viaje, vamos a hacer una película, ¿no? Y claro, ustedes van a poner mucho de ustedes, yo también voy a poner mucho de mí, y vamos a ver hasta dónde nos lleva este viaje. Pero les digo, este viaje también, y en ese viaje nos podemos hacer amigos, ¿sí? Como en la vida, ¿no? Como en el colegio, y nos podemos hacer más amigos unos de otros, y de pronto vamos a estar más entrelazados de aquí a cuando nos volvamos viejitos, pero quizás no, quizás con otros es como, solo vamos a compartir esta etapa, que sea lo más humano y más sincero, pero quizás la vida no nos va a seguir, digamos, uniendo. Entonces, les dije, por ahora vamos a filmar la película, y intento siempre hablar muy sinceramente de qué se trata el proceso, de hasta cuándo ellos pueden intervenir, hasta cuándo no. Y claro, si la película tiene un viaje luego, muy chévere, vamos a estar compartiendo. Y también les digo, pero esto también va a pasar. Es decir, esto hace parte de un proceso, espero que todos aprendamos y que pueda impulsarlos en su vida a tomar decisiones, quizás a tener otras perspectivas de la vida. Pero igual, digamos, es efímero, todo es efímero en la vida. Y lo que quisiera es que esto digamos, como nos marque para bien, ¿no? Como con un propósito. Pero no quiere decir de que aquí esto, es decir, ni la promesa de cambio de vida, ni que estamos transformando la sociedad aquí, y tampoco lo otro, tampoco es como... vivamos una experiencia en este momento, ¿sí? Y que sea lo mejor para nosotros, claro. Y que traiga lo que tenga que claro. traer, y que cada uno lo tome claro. de esa experiencia claro, lo mejor. Claro. Para los nuevos, bienvenidos. Esta va a ser su nueva casa, su nuevo hogar. Confieso que soy ladrón, estafador, bandido. Solo yo tengo la culpa y estoy aquí dispuesto a pagar por ello. Y tampoco nos interesa, es decir, tampoco lo vemos como, ok, trabajamos, chao, nos vemos, no sé de ti después, no, tampoco. Yo sigo relacionado con los chicos del Edén, sobre todo con uno de ellos, intentamos estar en comunicación, claro, pero es la vida misma la que nos une y nos separa. La que nos va contactando. Oye, quiero dar una vueltota para hacer una pregunta, sí. Para entrarnos ya en la jauría, ya. Para entrarnos más ya en la estética, en la construcción de la obra artística, pero este pedazo de conversación ha sido muy bacano porque siento que es como la relación que vos tenés con
con los actores y con las personas. Sí. Bien, o sea, esta vuelta ha estado en Cannes, tiene un premio en Cannes. La Semana de la Crítica. Tiene el premio de la Semana de la Crítica, que creo que, digamos, premios en Cannes para Colombia, está lo de César Acevedo de la Cámara de Oro. Sí. Y este. Sí, no sé, quizás se escapa otro. Y pues pero está sí. Simón Mesa con el cortometraje. Bueno, sí. Bueno, pero Simón. digamos como que haces parte del top 3 de logros colombianos en Cannes. Ok, y me voy a regresar acá. O sea, esto lo estamos grabando un par de días después de que tú cierras el Festival de Cine Francés con la presentación de la película y con la gran cantidad del crew, sobre todo de los actores, De cast, sí. con sus familias, Sí. con tu familia. Bien, está toda Sí. esa vuelta. Y voy a irme metiendo poco a poco. Porque yo siento que hay como un tema como de responsabilidad con ellos y una relación con ellos. Pero una cosa es eso y otra cosa es el director. Es el director que está haciendo un plano. La Jauría tiene una cosa y es que cada plano es una construcción, es como un cuadro. ¿Sí? O sea, tú puedes sacar el estilo de ese plano. Aquí dentro, mi opinión particular es... Cada plano se siente de un cuidado impresionante. Ahí vos no puedes estar preocupado por ellos. ¿Sí? ¿En quién delegas como esa preocupación para que vos te puedas preocupar por cómo construir lo que está en la puesta en escena, en el cuadro y toda la cosa? Porque creo que hay una dualidad, hay una tensión ahí desde la dirección. Claro, hay muchas capas en dirigir una película, digamos. Y hay cosas como que lo sobrepasan a uno, quizás. Me gusta cómo lo divides, ¿no? Como la parte como más estética de pensar la película y por otra parte trabajo con personas, con chicos. Y realmente creo que ahí vale la pena es respaldarse con un crew comprometido y creo que pues la Jauría lo tuvo. Y tuvo hasta, digamos, creo que fue un buen equilibrio porque no todos pensábamos igual, ¿sí? No, digamos como que habíamos... unos más enfocados como en la estética y demás, y otros más preocupados un poco por lo que está fuera de la película, y está bueno, digamos, tener personas desde la producción que respalden ese proceso, y tener ese equilibrio, digamos, como que la película está producida por Valiente Gracia, que es Joana y yo. Joana es la diseñadora de producción y de vestuario de la película, y codirectora de arte, con Daniel Rincón. Pero igual estamos comprometidos, ella y yo, como en todos los procesos, aún en el contacto con los chicos. Claro, cuando yo escribo los guiones también, Joana es mi primera lectora y me dice, oiga, así no hablan los chicos. Y ella también puede tener un proceso muy largo porque conoce el guión desde el muy génesis y empieza a masticar la idea del concepto, la forma, la textura, el color, y me empieza a mostrar por qué no esto, todo esto griego que está en la Jauría viene de ella, todo esta, digamos, como todo el lugar, aunque tenía ciertos tintes ya podemos hablar de eso, pero hay una relación muy cercana. Y cuando conocemos a los chicos también, es como quiénes son los chicos, de qué familias vienen. Digamos, con Johan fue un proceso de ir con Joana, con mi hijo Noah, y ir a donde la mamá de Johan y decirle, mire, somos una familia, hacemos cine, porque la mamá de Johan no quería que estuviera en la película. Johan, el protagonista. El protagonista. Tenía miedo de, me van a robar a mi hijo, bueno, en fin. Y tuvimos que ir como familia a decir, mira, estamos en este proceso, y con gente que también nos respaldó en todos los procesos. También tuvimos varios chicos que estaban comenzando también y les gusta el cine, quizás no estudiaron cine, pero nos respaldaron en todos los procesos, en el casting. Está Sergio, está Laura, está María Alejandra, en fin, gente de Ibagué, como que fuimos como el equipo base. Y mira, en nuestra película también era la primera vez, la mayoría de cargos era la primera vez que hacíamos ese cargo en un largometraje. No puede ser. Sí. Había gente de experiencia, pero casi todos era la primera vez que hacíamos el rol que hacemos en un largometraje. El asistente de dirección, el script, Joana, yo, Sergio, bueno, en fin, ahora se me escapan nombres, pero... Igual no es un crew muy grande, ¿verdad? ¿O sí? Pues al comienzo yo quería una cosa pequeña, siempre he querido hacer cosas pequeñas, controladas, los cortos lo han sido más, y luego se me han convertido en monstruo. Bueno, la Jauría se convirtió en un monstruo gigante. Pero sí fue un crew grande, como 50 personas, que para mí es grande eso. Ha sido un equipo que intentaba respaldar, claro, lo que estaba afuera y lo que estaba adentro, que ya es la visión del director de cómo filmar esta película. Yo cuando veo una película se me vienen palabras. Sí.
Y cuando pienso en La Jauría, yo pienso en dos cosas. Una es increíblemente satisfacción. O sea, yo como espectador tuve satisfacción. Hace rato no me pasaba con cine producido en Colombia que sentía los puntos de giro. Ya. Los sentía. Sí, te emocionabas cuando sí, como, pasaba. uy, pucha, y lo anoté y entonces el minuto 47. Sí, después me iba tal. Los tengo anotados en la libreta, ahorita te los muestro. Y era como, pucha, lo siento. Lo siento y siento que está montado y hay muchos arcos que están como dentro de un arco muy, muy clásico de narración, pero la propuesta, y ahí viene la segunda palabra, es atmósfera. Creo que es una película de universo y atmósfera bien interesante, porque es la capa de la fotografía, la capa del sonido, ajá, la capa de los encuadres, es lo que se me viene a la cabeza. Sí. ¿Qué piensas de eso? Me imagino que eso está pues muy pensado. Es decir, yo siempre digo, si voy a hacer una película, le voy a invertir 5 años de mi vida a una película, tengo que hacer una película que me guste. Es decir, tengo que hacer una película que me emocione. Tengo que hacer una película donde sienta placer verla. Ahora, llegar a hacerla es otra cosa, ¿sí? Y es mucho trabajo. Pero hoy, digamos, hoy en día hacer una película, bueno, no es tan difícil como antes, hace unos años. Pero para mí, yo digo, pero hacer una buena película sigue siendo un buen reto porque es algo artístico, ¿no? Entonces, yo intenté que La Jauría tuviera esas sabores y facetas del cine que a mí me gusta. Primero, es un cine que me agarre de las vísceras y me proponga un viaje emocional. ¿Qué cine hay ahí en La Jauría? ¿Qué referencias o qué inspiraciones? Yo creo que hay mucho, pero digo, yo no vengo de la cinefilia. Yo no llegué al cine por la cinefilia. Como te conté, vengo de una clase media popular que nunca tuvo un contacto con el arte como darle lugar al arte como ahora lo doy en mi vida, ¿no? Y como algunos contextos sociales lo dan, sino que yo veía, no sé, Dumbo, o creo que mi mamá y mi papá quizás una vez me llevaron al cine, y quizás por una boleta regalada en las escuelas públicas regalaban a veces unas boletas, me acuerdo que eran papel periódico impreso el Dumbo ahí, como vaya el sábado a la mañana a ver cine. Yo al caso vi eso. Pero bueno, sí tuve en contacto como con la música un poco desde más chico. Bueno, cierta sensibilidad. Yo siempre les digo a mis papás que muchas gracias por haberme metido en un colegio técnico, porque yo estudié en un colegio técnico, ebanistería, mecánica industrial. Y les digo que gracias porque descubrí que nada de eso me gustaba. Nada de eso me gustaba y no era lo mío. Y luego por descarte, bueno, terminé en la Nacional estudiando cine y no tenía todo ese digamos, mundo cinéfilo que mucha gente viene detrás. Obviamente empecé a ver muchas películas y atraído por muchas cosas. Y ya en el quehacer cinematográfico dije, me voy a liberar de nuevo de todas estas referencias conscientemente para, digamos, como para mí una de mis grandes herramientas es la intuición. La intuición, digamos, y el vivir y abrir los ojos y el corazón, más que estar pensando en cómo hacer esto y cómo lo hizo este director y qué chimba que hizo este director. No tengo este plano y lo voy a replicar. Claro, uno siente la tentación y a veces lo hace, bueno, en fin. Pero para mí la gran pregunta era, ¿quién soy? ¿De dónde estoy parado? ¿Y cómo hacerlo? Pero entonces, digamos, sí creo que hay unas referencias, obviamente, en el inconscientes, pero como, no sé, te pongo a La Ciénaga de Lucrecia Martel. Total. También la segunda película de Lucrecia, La Niña Santa. La Niña Santa. Bueno, mucho cine, el cine de Nuri Ceylan, el turco. Ahora, mucha gente que ahora ve la película lo relaciona con ve cosas del Padrino, ve cosas de Apocalypse Now. Sí. Y que realmente cuando la gente lo ve, yo me sorprendo, pero me acuerdo cuando vi Apocalipsis Now, El Padrino, me pareció una chimba, me gustó mucho. Pero entonces son cosas que yo he dejado que estén como en el inconsciente y he intentado eso como más libre. Y entonces las tomas de decisiones que hago como director o cuando pienso la película, primero es como, esto me emociona, esto me apasiona, estoy sintiendo algo aquí. Hay un placer estético también en lo que hago y creo que la misma película siente eso. Se siente y me encanta que el espectador tenga ese mismo viaje. Y luego hay otras capas como, por un lado está la actuación, porque para mí la actuación en el cine es muy central y muy importante. Para mí un director debe dirigir actores, digamos, para mí. Y desde que hice los cortos, ha sido una pregunta de cómo lograr una actuación orgánica y cómo comprometerme. Claro, en los cortos lo hice un poco más solo, en el largometraje ya me respaldé con un equipo más grande, con Fagua, John, Sergio fue importante, Salim, bueno, muchos, pero al igual yo les decía a ellos, no quiero perder es decir, el compromiso del director
creo que tiene que estar ahí. Sí, Entonces, entréguenme hasta acá y yo... sí, igual yo me metía a la calle con ellos, vaya si usted está al barrio, yo me metía y empezamos como un proceso orgánico de hablar qué es lo que estamos buscando y demás. Y obviamente en el rodaje ya me fui solo a dirigir con los chicos, pero obviamente con todo ese respaldo que veníamos trabajando. Ya que llegamos acá, perdón, te Sí, interrumpí, sí. ya que llegamos acá a la actuación y al oficio tuyo y cómo entiendes la dirección que es con los actores, pues bueno, esto es una película que hay lo que podemos llamar no actores o actores sin formación. En su gran mayoría, yo alcancé a reconocer un actor Sí. que es este capataz, psicólogo, entrenador. Ya. El líder. El líder. ¿Cómo es que se llama? Álvaro. Álvaro, que recuerdo haberlo visto en Pájaros de Verano. Sí, el actor se llama Miguel Viera. Aquí. Un poco más fuerte. Pues aquí todos somos familia. Aquí trabajamos todos en conjunto. ¿Para qué? Para la recuperación de ustedes. Llegó el Liergo. Me imagino que hay un reto ahí grande, que es que en algunas películas... También aparece Marleida Soto. Ah, claro, que hace un papel... Hace un papel chiquito. Chiquitico. Chiquitico, pero muy poderoso porque es la Ajá, madre. ajá. Sí, es la figura de la madre que está ahí. Es la No. esposa Es la esposa y madre, Del pero sí es una finado. figura, sí, del finado. Del finado. Del finado. Listo. El tema es, el cine autor colombiano tiene, digamos, como una carga fuerte en el uso de actores sin formación Sí. o no actores con trayectoria, porque yo siento que después de todo este ejercicio de casting y de ensayos, ya ellos llegan a ser siendo de alguna manera actores. Ujú. Y aquí entonces tienes uno muy, muy fuerte. ¿Cómo manejaste el reto del balance? Porque a veces uno siente, y no quiero hacer referencias a películas, pero uno ve una película y qué bien está este actor, entre comillas, natural, pero apenas entró en escena un actor con formación, Sí, se sí, lo sí. lleva, se siente otra cosa. Y particularmente en La Jauría, no sé si, creo que también es un acierto de guión. El personaje que está haciendo este man hace que uno no sienta ese desbalance. Sí, sí. Pero me imagino que fue un tema, cómo trabajarlo con el actor, con ellos. Mira que el fiscal que aparece, ¿te acuerdas del fiscal? ¿Es actor también? Es actor pero de Ibagué, de teatro. Bueno, pero chévere. Y es el mismo hombre que aparece en el Edén. Los chicos lo golpean. ¿Es el que golpea? Es el que golpean. Wow. Y yo creo que con él puedo responder un poco Ok. tu pregunta, porque desde el Edén me hacía la pregunta él se llama Libardo, con Libardo, de cómo no ver a Libardo como actor, sino como persona. Porque lo que yo creo que en el cast, para mí, el gran porcentaje de una buena actuación es un buen casting. Pero claro, cuando me voy al casting y a tomar decisiones, y desde la intuición a ver quién podría ser los protagonistas, para mí busco la persona, no busco su oficio, digamos. Porque ser actor es un oficio, ¿no? Como ser director o ser Total. conductor y demás. Pero yo cuando busco a las personas, busco es a la persona. Quién es, su mirada, más allá de su oficio. Entonces, claro, muchos actores vienen a mostrarme su oficio, pero yo estoy buscando a la persona. Y creo que desde ahí es donde empiezo a trabajar como ese mismo nivel. Esos equilibrios. Entonces, claro, cuando escojo a Miguel o, bueno, en fin, o a Marleida o los demás, es como, lo estoy viendo como una persona, como estoy viendo a los chicos. Los chicos son estudiantes, algunos camellan en la rusa y demás, pero yo más de su oficio estoy viendo a la persona. Y asimismo es todo el trabajo que hago aún en el rodaje. Los veo como personas. Y entonces cuando... Como el oficio les gana, cuando el oficio les quiere ganar, como decir, claro, yo soy Voy a sacar actor. aquí mis herramientas. Claro, entonces yo digo, ok, por ahí no es. Por ahí no es. Si Sí, les dicen, por ahí no es. no. No, por ahí no es. Y digamos, con Miguel tuvimos un trabajo. Con Miguel realmente fue un trabajo, para él fue un reto muy, muy fuerte, porque a él siempre lo buscan para el papel malo, para el, sí, como se dice, sí, el malo de la película, el que traiciona al otro. Y yo quería en él un personaje más complejo, donde tuviera más también luces. Y él él llegó muy nervioso y fue un trabajo muy personal de cómo encontrar a Álvaro, al líder. Pero hubo un momento muy clave, filmamos varias escenas y él llegó, no sé, como a la segunda semana. Y claro, él hizo su primera escena y dijimos como,
stop, por aquí no es. Y tuvimos un diálogo muy profundo, sentarnos, tomarnos algo y empezamos a hablar de él, de su vida, de la mía. Y hay una cosa personal que yo le dije, ese es Álvaro. Ese es Álvaro. Tú lo tienes adentro. Y él, recuerdo, él se puso a llorar en ese momento, dijo, ya lo entendí. Y luego fluyó y nos sorprendió a todos realmente. Y siguiendo con los personajes y volviendo a Johan, ¿verdad? Johan. Johan. Sí. Este man no sé cuántas líneas de texto tiene, pero muy poquitas. Este man no habla, esto es un spoiler sutil, pero es la mirada. Es dirigirla, es una mirada natural, él la saca facilito. ¿Cómo fue con eso? Porque es que claro, hay otros personajes como el mono que son súper potentes. ¿Bien o qué? Hable gonorrea, que es que necesito saber qué es lo que estoy con usted o qué, a ver si estoy bien acá o qué con usted. Que es como como pseudo villano. Ajá, sí. Ajá. Que le está recordando al principal su pasado y dónde viene y su esencia, de que no venga con estas huevonadas. Y tiene mucho más diálogo, más texto, a veces más planos por escena, ¿sí? Pero este es el protagonista, ¿no? Como, me imagino que es como, huepucha, este man me está quedando poquito en la película. Mira, pero, que ¿sí? Sí, no sé. Era un miedo que tenía la gente alrededor que me respaldaba. Okay. Los productores, la misma gente de casting, digamos, recuerdo a John Bedoya diciendo, sorprendido un poco en escoger a Johan como protagonista. Pero algo que yo hice desde el guión, o como intenté escribir la película, no solo en palabras, sino luego en todos los procesos de escritura, es confiar en la imagen y en la presencia y en lo cinematográfico. Es decir, para mí era muy importante confiar en esos elementos, es decir, en lo no dicho, en la presencia, y creo que intenté que el casting tuviera esa fuerza de entrada, confiar en ellos, en lo que me transmitían. Y creo que Johan realmente... Y con lo que le ibas a poner después en cuadro. Claro. Pero este man con el fuego... Claro. Es una cosa que es... No, para mí Johan tiene algo de Joker pequeñito, es decir, como algo muy fuerte. Y lo digo de manera graciosa y todo. Igual, Johan tiene, digamos, claro, él tiene... yo le exploré su faceta un poco más silente y demás, y que lo tiene bastante, pero con Johan echamos chistes, compartimos, obviamente. Y también algo que yo desde el comienzo intenté separar era... Este es el actor, porque algo pasa mucho con los actores naturales, que el mismo equipo... Haz de ti mismo. Claro, el mismo equipo y el mismo gente que ve la película dicen, este es el mismo, esta es la persona, y el personaje piensan que es la misma. ¿Entiendes? No sé, tenemos el imaginario de los actores de Víctor Gaviria, entonces pensamos que son los mismos los chicos y son distintos, es decir, el personaje es una cosa y el actor es otra cosa. Entonces yo también intenté como separar esas dos y decir, Johan, tú tienes esto, tú le puedes impregnar esto al personaje y vamos a trabajarlo. Y volviendo un poco al tema del personaje principal, decidir confiar en su fuerza interior, digamos, en su fuerza interior. Y había una duda también para los productores, hasta los de franceses, es como, ¿Johan sí va a poder sostener la película? Y frente a los otros personajes que son fascinantes, la gente se enamora del mono, la gente se enamora de Godoy. Godoy es lo mejor. Y entonces, luego fue como encontrar un equilibrio y también proteger a Johan y ser como ese acompañante. Igual muchas de las películas que me gustan, los personajes son como viajan en silencio, observan el mundo. Y es muy marteliano eso. Sí. Ahorita que hago como la conexión, sí, pues... No, digamos, traigo el cine de Alice Rohrwacher que me gusta mucho, en Lázaro Felice. Lui è il marchese Tancredi de Luna, el padrone degli Inviolata. También es un personaje que tiene una presencia muy fuerte, pero él está en otro mundo observando y los otros son los que hablan, se matan, viven, pero él también, pero podemos viajar. Es algo que me gusta también del personaje de Liu, es que nos permite viajar en silencio,
ver el mundo, el universo y acompañar lo que sucede en la película. Y aquí quiero caer a un comentario, y es que claro, es como que él está como en la selva, metido, hace parte de la selva, y hacia el final de la película es como que todo se despeja, además porque todos se van o se mueren o lo que sea, y queda él solo, y ahí es donde él crece, ¿bien? Y llegando ahí, quiero hacer una anotación también. No sé si es una similitud, coincidencia, pero digamos en La Vendedora de Rosas uno tiene un atisbo de surrealismo, hay una escena surreal, en Laura Mora hay una escena surreal, ¿no? Hay que desde el sonido es maravilloso en Matar a Jesús, ¿no? Que se están abrazando y se va el sonido y de un momento a otro. En Los días de la ballena. Y acá también está un pedacito, o sea, acá hay algo que siento que hay como unas imágenes. ¿Por qué? ¿Por qué traerlas o por qué? A ver, creo que en mi película no es que hay un pedacito, sino que creo que hay una capa. Hay una capa general, quizás invisible, que no se ve, subterránea, que a veces sale a flote. Y es, claro, una conexión con otro mundo, con un mundo que no se ve. Y que creo que la capa que más me interesaba de la película, y que como autor decía, la gente la va a notar, no la va a notar, se va a conectar con ella. Y viene también porque digamos, de mi cosmovisión, de cómo yo veo la vida. Es decir, yo creo que somos más que carne y hueso, yo creo que somos espíritu, que tenemos alma, y está conectada también a mi manera de ver la vida, porque yo soy una persona creyente y creo que mi fe me atraviesa también, no solo como director, sino como persona. Creo que la película, y intenté que mi película tuviera esa capa también. Wow, qué interesante. Volviendo aquí a los temas de las actuaciones, que me ha parecido brillante, en esta reunión del Festival de Cine Francés me encontré con tu sonidista y con el microfonista. Ajá. Y yo entonces empecé a hablar porque me encanta todo el tema del sonido, entonces estaba hablando, uy, juepucha, y esa piscina, ¿cómo hicieron? Y me decían, no, porque es que eso fue dificilísimo, yo con el boom desde afuera viendo a ver qué pescaba. Y además porque es que Andrés les dijo, hablen de drogas, hablen de cualquier cosa. Entonces yo no sabía quién iba a hablar, quién era el diálogo. Hablemos un poquito de la improvisación, porque siento que hay una cosa que se siente en la película y es una naturalidad, es como esa preocupación por la veracidad, ¿no? Sí. Y me imagino que es entre mostrar guión, no mostrar guión, o simplemente que habiten las vidas previas de ellos. Porque siento que la película también es como una posviolencia también ahí. Ajá. Pero bueno, hablemos de eso, de cómo manejar eso. Aquí sí hay estudiantes de cine escuchándonos. Bueno, ¿y cómo manejo una escena que quiero que surja en set, que no la escribí? Sí. Yo creo que La Jauría, por un lado, es una película muy medida, muy fina, en el guión también, sí, donde llega y cómo está filmada. Pero en la otra mano hay una naturalidad y una espontaneidad que está más en la actuación, en dejarlos ser ellos mismos, pero ya en cómo lo filmamos y en todo, digamos, y cómo montar también la película es muy fina. Y es un equilibrio, digamos, complejo de manejar. Obviamente hay unas escenas más espontáneas donde decíamos, tenemos unos puntos de llegada y unas, digamos, como unas estaciones, pues. Unas estaciones. Esto es punto A, punto B, y hay que llegar al C. Y juguemos a llegar allá. También soy alguien que, digamos, durante la escena que está filmando, es como, se me ocurre algo, entonces me acerco, me meto, que la cámara no me vea, es como, pilas acá, dígale esto, como provocar dentro, en vivo, provocar mucho, meterme mucho en el juego, sentir que hay vida. Para mí la película era importante que sintiéramos vida, y la vida está dentro de los chicos, porque pusieron mucho de ellos y de sus vidas y de sus historias ahí, que no fue fácil tampoco, y ahí había que encontrar un equilibrio entre lo que eran ellos y los personajes, y luego también el estar como director atento a la vida que pasa. Yo siempre digo que el guión es como un mapa, ¿no? El mapa te muestra como es una gráfica del mundo real, pero no es el mundo real. Es como, lo miras desde arriba, ves el laguito, ves la casita, pero no es lo que vas a ir a filmar. Lo que vas a ir a filmar es lo que tienes delante de los ojos, y hay que levantar la cabeza, porque el mapa no te va a mostrar el árbol que tienes a 2 metros, y si no levantas la cabeza te vas a chocar con el árbol. Entonces es ese juego, y es esa
habilidad o, ¿cómo se dice? Equilibrio entre ver el mapa y levantar la cabeza. Uy, qué bonito eso. Y levantar la cabeza. Eso está buenísimo. Y creo que ahí ya, digamos, hay que poner mucho de uno, no sé, de las habilidades que puedas tener, de cómo relacionarse. Por eso yo creo que la gran pregunta de un autor y director podría ser que es quién soy y qué es lo que tengo adentro y y por eso qué cine puedo hacer, digamos, también. No, creo que Franco Loli alguna vez le escuché, y no sé si lo dijo él o otro director, es como, uno hace el cine que puede y no el que quiere. Sí, eso lo dice él. Sí. Entonces, y tiene toda la razón, ¿sí? Yo admiro a directores, no sé, a Romer o a otros, pero no sé si yo puedo hacer, quizás sí, vamos a ver. A mi esposa le encanta Romer y demás. Y siempre me dice, digamos, cuando la película de La Jauría tiene una densidad y una atmósfera muy fuerte, hay una violencia implícita, y es porque esa película. Y yo digo, bueno, creo que la película me abordó, fue algo que me escogió a mí y yo no la escogí. Pero bueno, es eso, es como, ¿qué es lo que yo tengo aquí adentro y cómo puedo tomar decisiones frente a eso? Oye, estabas hablando que la película, a pesar de que estaba, digamos, como pasada por todos estos momentos de espontaneidad y de vida, está muy medida y se siente, ¿no? O sea, vos contás un asesinato en 3 planos, sin mostrar el asesinato, ¿sí? O muestras otra situación en un solo plano súper general. Ajá. Eso está tan medido, pero digamos, claro, uno devolviéndose a la escuela, siempre está, uy, en la publicidad sí que se usa mucho eso de cúbrase. Ah, ya. Cúbrase, sí, ¿no? ¿Qué tan cubierto está usted? Y oiga, y si le hizo un pick-up a esta vaina, y si le hizo este otro planito, sí. y no le hace falta uno tal. Porque yo siento que vos... Yo creo que en la vida hay que tomar decisiones arriesgadas. Pero es decir, es temerario porque si la escena no funciona, una escena clave, con un solo plano y no te funciona... Te llaman allá montaje como, oiga, ¿no tiene alguito más? Sí. Pero digamos, si tomamos decisiones arriesgadas en la manera de filmar y ser muy radicales en la manera de filmar, viene del ejercicio de hablar la película... desde el guión está, pero también con el ejercicio con Baltasar Lapp, que el fotógrafo que entendió también muy la radicalidad de la película o la propuesta estética. Y había gente que pues estaba en el equipo que ha trabajado en otras producciones y nos decía, ¿y no se va a cubrir? ¿Y por qué no hace esto? ¿Y por qué no filma esta escena de otra manera? Y era como, ok, gracias por tu consejo, pero vamos a hacer esta apuesta, digámoslo así. Pero sí hay... Realmente creo que viene de intentar hacer una película un poco más valiente, radical, en decir, no, la vamos a jugar y en confiar, como te dije, de nuevo, en la imagen y en lo cinematográfico, en el montaje, en el efecto Kuleshov, digámoslo así, en el génesis del cine. De A y B te da a producir un C, ¿no? Te da a producir... y creo que eso tan del génesis del cine, tan del cine clásico y del cine más purista, digamos más purista no, pero del efecto Kuleshov, del pensar el cine, ahí La Jauría creo que tiene decisiones muy pensadas de esa manera. Por estos días, César Acevedo debe estar iniciando su rodaje de su segundo largometraje. Yo no he hablado esto con él, pero después de tremendo premio, debe haber como una tensión y una presión o algo así. ¿Vos en este momento la sentís? ¿Estás viviendo eso? ¿Estás pensando, hijo de pucha, entonces el segundo largometraje tiene que ser mejor, tiene que ser más premiado, tiene que llegar a más festivales, tiene que ser más chévere? ¿Qué pensás ahorita? Pues lo que yo intento hacer... en mi mente es separar lo que es el cine del cine, es decir, la película y todo lo que está alrededor del cine. Yo estoy en el cine porque me encanta el cine, es decir, el lenguaje cinematográfico, las historias y me conectan. Y creo que eso me llevará a hacer La Jauría. Porque esa presión que nombras también la sentía del corto al largo. Claro. Es decir, todo el mundo decía, este man hizo El Edén, este man hizo Damiana, y ahora La Jauría. Todo el mundo me decía, queremos ver su película. Y mi respuesta era, yo también la quiero ver. Sí, porque yo también no sé qué va a hacer. Y ahora en el segundo, es decir, ahora que está pasando todo esto con La Jauría, realmente como lo estoy asimilando lo que está pasando, los premios y el reconocimiento, pero también entiendo que esto va a pasar.
que los grandes halagos y las grandes críticas hay que dejarlas a un lado y ver la obra misma y lo que uno intenta hacer con el cine. Y lo que quiero es que la segunda, si viene, yo también a veces digo, un director quizás en su primera película ya dijo todo lo que tenía que decir y ya jubílese o haga otra cosa en la vida. Es difícil porque hay que vivir de algo y yo no sé hacer nada más en la vida, es decir, me moriría de hambre y que eso que como cineasta tampoco es que me vaya tan bien económicamente, pero aparte de, claro, de hacer y eso, pienso que si hay otras películas tienen que nacer de la víscera, tienen que nacer también muy orgánicas de adentro. Y creo que hay que prestarle más atención a eso que a esas voces y a todo esto que está alrededor del cine y de los premios. Y también tiene que ver con lo que hablábamos de los chicos, que los chicos ahora te están acompañando y luego vuelven a su realidad. Algo que a ellos les ayuda mucho a vivir este proceso es que viene Andrés también, que es un man de la calle, que camina, que va a vivir con su familia de nuevo en Ibagué, que el otro año los premios serán para otra persona y no para él. Y entonces es como, somos tan humanos y simples que ellos también se sienten acompañados en ese proceso. No los estamos, ni yo me monto en una nube, ni ellos tampoco. Total. ¿Qué te dijeron afuera en estos festivales que te haya sorprendido? Como, yo no tenía ni idea que mi película estaba diciendo esto, o qué interesante cómo conecta, porque hay una cosa con la película, es que a pesar de que uno escucha ciertos pueblos, que si uno es colombiano reconoce que eso es en el Tolima, eso podría, para una persona de afuera simplemente es un grupo de pelados en un lugar nowhere, ¿sí? ¿Qué comentarios te sorprendieron y que te dicen, pucha, la logramos? Creo que siempre hay como, a ver, también intento que el arte para mí, el verdadero arte tiene que tener misterio, tiene que tener puertas abiertas, que la persona el espectador o en una pintura, digamos, el que ve, tenga caminos abiertos que dialoguen con lo que trae consigo mismo. Y yo intenté que mi película tuviera eso, como caminos y puertas abiertas para que el espectador completara la ecuación dentro de sí. Y claro, y ahí es donde gente se me acerca y me dicen cosas que han conectado con su historia personal, con su juventud o con la historia de su padre, que para mí me parece fascinante, y hay una satisfacción en mí cuando ellos me dicen, oye, esto me hizo pensar en esto o en lo otro. Y algo que también, y claro, y hay cosas ya más finas que yo decidí no decir, piensa en el mundo como yo lo pienso, como el autor lo piensa, ¿no? Como esta es mi manera de ver la vida, entonces te lo pongo como en la cara. Yo intenté como decir, ok, voy a poner mucho de mí, pero quiero que el espectador dialogue con ello, porque también creo que las verdades más profundas que descubre una persona, que vive una persona, son aquellas que descubre por sí mismas. Cuando uno vive con los papás le dicen, no haga esto, que lo hagas esto, y uno no le importa, pero cuando vive la experiencia uno dice, es verdad. Y yo quisiera que en las películas que me han conectado es como cuando yo descubro por mí mismo y la película me permite dialogar con lo que es ese universo y lo descubro, hay una satisfacción como wow, y son las que me quedan adentro. Entonces intenté que la jauría tuviera esos vacíos o esas puertas abiertas para que el espectador los complete. Total. Pues viejo Andrés, hermano, muchas gracias por esta conversación. No, a ti, muchas gracias, muy chévere. Mucha suerte y que vengan muchas más películas, más cine, más familia, más Ibagué, más lo que sea. Bueno, muchas gracias. Qué bacano hablar con Andrés, me dio en serio muchas ganas de pasar a saludarlo la próxima vez que vaya de camino a Cali y pues pase por Ibagué. Lo que está haciendo no solo con sus cines sino con los pelados en Ibagué en procesos de formación es bien interesante, muy importante, y vale la pena apoyarlo a él, a su esposa y por supuesto a la productora Valiente Gracia. Espero que te hayamos contagiado las ganas de ver la peli. Dime cómo te pareció este episodio, escríbenos a info@gentequehacecine.com o a nuestras redes sociales, estamos en todas como Gente que Hace Cine. Bueno, todavía no hemos abierto TikTok. Somos Gente que Hace Cine. La música del cabezote principal, ese que escuchas al final de este episodio, es de Diego González. La producción ejecutiva es de Lemaitre Consultores, la empresa que tenemos con mi esposa y mi familia, y también de Gente Productora, donde producimos podcasts muy chéveres que espero que escuches. Yo soy Mauro. ¿Qué tal si nos seguimos escuchando? Chau.